Hola, en este vídeo vamos a ver una pequeña introducción de la programación orientada a objetos en lenguaje Python. Ya sabemos que existen dos estrategias de programación diferentes. Una sería la programación estructurada, clásica, en la que los programas siguen un flujo, el procesamiento se va produciendo de una manera lineal, con bucles y con estructuras pensadas en buscar qué operaciones se van a realizar sobre los datos. En el caso de la aproximación a la estrategia de programación orientada a objetos, lo que nos permite es cambiar nuestra filosofía, nuestro punto de vista. Ahora ya no nos aproximamos a los datos simplemente para hacer operaciones sobre ellos, como pensando en matemáticas, sino que nuestra idea es que gracias a la programación nosotros podemos emular, podemos modelar elementos de la vida real que tienen una serie de propiedades y de capacidades. Propiedades y capacidades, que son los atributos y los métodos, como vamos a ver a continuación. Tenéis una pequeña presentación en la que se cuentan las bases, porque todo esto es muy resumido, no vamos a entrar muy a fondo en todo lo que son los objetos y las clases, etcétera, pero creo que puede venir bien como primer acercamiento. Entonces, en la programación estructurada clásica pedíamos datos, realizábamos cálculos sobre ellos y de ahí se obtenía un resultado. Ahora vamos a pensar en que nuestro programa va a ser una abstracción. ¿Qué es una abstracción? Es como un modelado, como es una representación en el mundo de los datos de lo que son elementos disponibles en la vida real. Así, por ejemplo, pues podemos programar un elemento que represente a una persona y tendría una serie de atributos, de propiedades, como son pues el número de brazos, número de piernas, elementos físicos, y tendría también unas capacidades que se llaman métodos o funciones, es decir, la función caminar, el método caminar, el método crecer, lo que nos queramos imaginar. Gracias a esta estrategia, los programas van a ser mucho más modulares, se va a poder realizar un fácil mantenimiento porque el código no va a ser tan complejo ni tan largo como en la programación estructurada. También existe la seguridad, ya veremos más adelante lo que es la encapsulación de datos, etcétera, y el código será reutilizable. En el momento que nosotros tengamos un objeto, una clase creada de la cual podemos crear objetos, esto lo vamos a poder utilizar en cualquier programa y a partir de ahí, y utilizando el concepto de herencia, que veremos más adelante, pues se podrá construir todo un mundo derivado de una creación inicial. Es decir, se aprovecha el trabajo. ¿Qué es una clase y qué es un objeto? Pues los objetos son los elementos unitarios de los que está utilizando nuestro programa. Los objetos se agrupan en clases. ¿Pero qué es una clase? Una clase es un patrón, un marco, un conjunto de objetos que tienen una serie de propiedades comunes y una serie de capacidades o de métodos también comunes. Aquí en el ejemplo podéis ver una bicicleta, es decir, esto sería la clase bicicleta. La clase bicicleta tendría que modelar las características comunes a todas las bicicletas. Por ejemplo, que tengan dos ruedas, que tengan un sillín de una determinada forma, un manillar, una transmisión, una serie de elementos, por ejemplo, el material del que está fabricado el cuadro. Una serie de elementos, propiedades, que en cada uno de los elementos van a tener un valor, es decir, en cada uno de los objetos que forman parte de la clase, por ejemplo, la propiedad tipo de cuadro va a ser diferente. En un objeto va a ser un cuadro de aluminio, en otro va a ser un cuadro de carbono. Pero los dos objetos tienen en común que ambos tienen la propiedad tipo de cuadro. Si nos abstraemos y vemos la clase bicicleta, pues la clase bicicleta estará formada por objetos que todos tendrán la propiedad tipo de cuadro. La propiedad número de ruedas, por ejemplo. Pues si el número de ruedas es 2, todos los objetos de la clase bicicleta tendrían 2 ruedas.
¿tendría sentido o no tendría sentido tener una propiedad que sea número de ruedas? Pues depende, porque a lo mejor podemos hablar de triciclos que tienen 3 ruedas. Entonces, ¿sería una bicicleta? Si la clase bicicleta está definiendo objetos que tienen 2 ruedas, triciclo no sería de esa clase, claramente. Pero a lo mejor queremos crear una clase que sea vehículos a pedales, ¿no? En esa clase, o ciclos, esa clase podría tener elementos con 2 ruedas y elementos con 3, y todos serían ciclos, aunque unos sean bicicletas y otros no. Ahí ya estamos introduciendo un poco el concepto de la herencia, que lo veremos un poco más adelante. Pero en definitiva, una clase es un conjunto de elementos, es un marco que define a un conjunto de elementos. Se puede entender como el molde del que se fabrican los objetos. Aquí, por ejemplo, veríamos más sobre lo mismo. Sería la clase coche. ¿Qué tiene la clase coche? Pues unos atributos que son el tipo de combustible que utiliza, la velocidad máxima, los atributos que queramos poner. Y una serie de métodos que serían, por ejemplo, el método llena el depósito, refuel. Este método cambiaría el atributo fuel, lo pasaría del valor que tuviera, 0, 0,25, lo que sea, a 1, a lleno completamente, por ejemplo, ¿no? Si aplicamos este método, afectaría a este atributo. El método getFuel te diría cuál es la cantidad actual de combustible que tiene el vehículo. El método setSpeed te permitiría fijar la velocidad a la que estaría circulando ese vehículo en este momento. GetSpeed sería un método que te devolvería un dato, la velocidad que lleva el vehículo. En fin, los métodos son funciones, se representan siempre con paréntesis, son funciones, capacidades, es decir, aquí faltaría el paréntesis al getFuel, y los atributos son propiedades. Ahora en el ejemplo lo vamos a ver mucho más claro. Esto ya sería la forma de programar, ¿no? Aquí tendríamos código. El código de una clase perdón, comienza por la declaración class, el nombre de la clase. A continuación se definen los atributos. Esto es opcional, se pueden definir o no, se pueden declarar más adelante. Y luego hay una serie de funciones que estarían dentro de la clase, que son los métodos. También veremos más adelante lo que es el método constructor, que es una variante especial. Yo creo que todo esto se ve mejor con un ejemplo. En el ejemplo coche, estamos definiendo la clase como un conjunto de objetos que van a tener un atributo ruedas igual a 4. Bueno, ya estamos aquí reduciendo los coches a vehículos que tienen 4 ruedas. No puede haber coches con más de 4. Si hay alguno con más de 4, pues no es un coche. O por lo menos no es un coche, no está en la clase coche. A lo mejor está en la clase autobús o camión, pero no en la clase coche, en esta que hemos definido nosotros. Este coche tiene este atributo y tiene este método. Es capaz de desplazarse. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, aquí tendríamos un coche. Bueno, este sería un ejemplo de cómo programar. El método coche ya está hecho. Definimos el coche, definimos las ruedas, en este caso he añadido, aparte de lo del ejemplo que viene aquí en la presentación, he añadido un elemento más, que es una posición. La posición en la que se encuentra un coche cuando empieza. Estos elementos, tal como se declaran aquí, serían en principio los valores iniciales. El método de desplazamiento tomaría la posición y le incrementaría en un determinado número. El valor sería el desplazamiento. Pero fijaos que aquí hay una sintaxis un poco peculiar. Se está utilizando la palabra reservada self. Tanto en los parámetros de entrada de la función, ya veis que los métodos son funciones, como también aquí en el interior. ¿Y qué significa self? Pues cuando estamos programando en orientación a objetos, tenemos que entender que cuando aplicamos un método, cuando definimos un método en una clase, ese método se va a poder ejecutar en cualquiera de los objetos de la clase. De alguna manera, tenemos que decirle que cuando
tocamos un atributo, una variable, no estamos tocando el atributo de un coche concreto, estamos tocando el atributo del coche desde el cual hemos llamado al método, y ese coche no es el mismo que otro de los de la clase. Entonces, no podemos utilizar aquí dentro una variable global que permita cambiar el color o la velocidad o la posición de un objeto sin decirle a qué objeto nos referimos. Y entonces, la palabra clave self se refiere de manera genérica al objeto desde el cual estamos llamando a la función, al método. De esa manera, cuando por ejemplo aquí en mi código instancio, la palabra instanciar se utiliza para definir la creación de un objeto a partir de un molde que es la clase. Si tengo la clase coche, cuando yo llamo a la clase coche asignándole una variable, esta variable es un objeto. Estoy creando un coche, creando un objeto de tipo coche. En cuanto se crea el objeto, automáticamente ya tiene ruedas, posición y tiene la capacidad de desplazarse porque está aquí programada. Yo ya puedo utilizar el objeto en mi código. Puedo decir, el coche tiene, y llamo al objeto coche, del objeto coche llamo al atributo ruedas. ¿Y qué me va a devolver? Pues en principio 4, porque todos los coches recién creados tienen 4 ruedas. Luego, le puedo preguntar en qué posición está. Igual, llamando al atributo posición. Y si quiero que se mueva, pues podría invocar al método desplazamiento que he programado aquí de esta manera. Yo digo coche 1, llama a la función desplazamiento y mete como parámetro 4. Aquí solo se utiliza un parámetro y aquí hay 2. ¿Por qué? Porque el parámetro self hace referencia al objeto desde el que estamos llamando a la función. Como el objeto era coche 1, aquí self se sustituiría por coche 1. Y valor sería el que se le está dando por parámetro. De esa manera, ahora lo que hace mi función es modificar la posición incrementándola en el valor del desplazamiento. El valor es el número de unidades de desplazamiento que se han utilizado. Pero esto se aplica sobre el objeto desde el que lo hemos invocado, es decir, desde coche 1. Esta es la dinámica. Luego vamos a ver el ejemplo para el que está diseñado este vídeo, porque en realidad estoy pasando un poco por la teoría, porque todo esto lo hemos visto en clase y es solamente un resumen. La herencia, no voy a entrar en herencia ahora mismo para ver este ejemplo, simplemente dejo ver que la herencia es la posibilidad de que una vez que ya tenemos creada una clase, podamos crear clases derivadas. Las clases derivadas son iguales que las originales, que la clase padre o la clase ascendiente, perdón, incorporando algunas características nuevas que pueden ser atributos nuevos o pueden ser otros métodos. Una clase hija puede hacer otras cosas que el padre no puede, pero hereda todas las del padre. Ese es el concepto. Existe en Python también la posibilidad de declarar herencia múltiple, es decir, que tú puedes generar una clase que recoja elementos de varias, una clase híbrida. Esto no se puede hacer en Java. Y bueno, pues como características de la herencia, que las clases hijas pueden tener nuevas propiedades y métodos, aparte de las que tenían sus padres. También existe el concepto de sobreescribir un método. Es decir, por ejemplo, si el padre era un coche que tenía un desplazamiento, a lo mejor imaginémonos que se inventa un coche volador. Pues en el coche volador, el desplazamiento no solamente tiene que hacerse con un valor lineal, sino que a lo mejor modifica la altura. Si el coche vuela, puede ser que se eleve. Entonces es necesario modificar la manera en que hemos programado su desplazamiento. Entonces podríamos crear una clase heredera de coche. La clase coche volador sería hijo de coche, y el método desplazamiento tendríamos que programarlo de otra manera. Habría que crear un método específico para la clase coche volador, y de esa manera cuando yo creo un objeto de esta clase hijo, automáticamente tendría su método, sería ese, y no sería el de la clase padre. Si yo no le declaro ningún método de desplazamiento, cogería el de la clase padre.
de la clase de coche. Un poco lioso, y la verdad es que todo esto se ve mucho mejor con el código. Vamos a empezar inmediatamente. Ya, aquí dejo unos ejemplos más en la presentación, que son bueno, pues aplicaciones de la programación orientada a objetos. En este caso es una pila, es una estructura de datos en la que se permite pues añadir elementos, valores a un repositorio que se llama pila. Es como una especie de saco en el que se van acumulando elementos, y la pila tiene dos instrucciones: poner un elemento en la pila o extraer un elemento. Si ponemos elementos, los primeros que se pusieron están abajo y son los últimos que se pueden extraer. Bueno, esto está emulado aquí en este código, pero no voy a entrar en esta presentación porque, bueno, aquí tengo otro ejemplo, también utilizando el concepto de herencia, ¿no? La clase padre tendría unas características. En este caso, pues todos los padres tienen el cabello negro y los ojos azules, y además todos los padres tienen el método conducir coches. Todos saben conducir coches. Pero ahora creo la clase hijo, y la sintaxis para crear una herencia sería esta. La clase hijo está formada a partir de la clase padre. Con lo cual, la clase hijo tiene el cabello negro y los ojos azules y sabe conducir coches. ¿Por qué? Porque todo eso lo sabe hacer su padre. Y además, el hijo podría conducir motos. Es una propiedad añadida. Esto, por ejemplo, lo tengo aquí programado. El programa principal sería este. Vamos a ver aquí el ejemplo. Creo que... Aquí tenemos el ejemplo de la clase familia. Bueno, la clase padre, pero le he llamado familia al programa. Este sería: el padre tiene cabello negro y ojos azules, el hijo hereda las características del padre y además sabe conducir motos. Bien, pues entonces si yo instancio, es decir, creo un objeto, defino un objeto a partir del molde padre, este objeto le voy a llamar persona y va a tener cabello y va a tener ojos negro y azul. Y además va a saber conducir un coche. Entonces, si el objeto es de la clase padre, si el objeto es de la clase hijo, va a saber hacer todo esto. Le doy y aquí le he puesto simplemente que imprima el valor del cabello y el valor de los ojos. Pues lo imprime negro, imprime azules, y luego dice conducir coche. ¿Qué hace al conducir coche? Pues imprimir, la persona sabe conducir coches. O al conducir moto, que es este método, la persona sabe conducir moto. Bien, pues, ¿qué pasaría si esto lo hubiera hecho instanciando un objeto de la clase padre? Pues si lo ejecuto, me da un error. Da los 3 primeros datos, bueno, los 4 primeros datos, el color del cabello, los ojos, que si sabe conducir coches y no sé qué, los tres primeros datos, y luego cuando intenta ejecutar se encuentra con que como persona pertenece a la clase padre. En la clase padre no existe el método conducir moto. Aquí no está. El método conducir moto es del hijo. Entonces me genera un error, porque dice que el objeto padre no tiene ni ese atributo, bueno, dice atributo, pero vamos, entiende, es un método. ¿Vale? Esto sería una introducción muy breve a la programación orientada a objetos. Ahora vamos a hacer un ejercicio, que es el programa de adivinar un número. Lo voy a crear aquí de cero y vamos a intentar entender. ¿Cuál es la filosofía del programa adivina un número? Tengo que, primero el programa me tiene que calcular un número al azar y luego me va preguntando hasta que lo adivine. Cada número que como usuario, como jugador, le doy al programa, pues va a producirse un cálculo en el que me va a decir si el número que he introducido yo es mayor o menor que el número secreto, y al final pues me dirá, cuando lo acierte, me dirá, has acertado. Bueno, lo voy a programar súper sencillo, no voy a hacer, por ejemplo, ni siquiera voy a calcular el número de intentos.
vamos a empezar por lo más básico. Lo más básico es que yo necesito que mi programa en algún momento calcule un número al azar. Entonces yo voy a necesitar importar la librería random, que recordáis que la librería random tiene funciones para hacer cálculos al azar. Y entonces, en algún momento yo llamaré a una función de random para generar un número al azar. Si yo esto lo hiciera en programación estructurada, voy a hacer aquí el ejemplo, diría num secreto, igual, voy a llamar a la función random. Hay una muy chula que es randint, que le digo entre 1 y 100. ¿Vale? Entonces, aquí estoy llamando a esta función, estoy generando un número entre 1 y 100. Y ahora la cosa sería establecer un bucle, algo así como en el cual le pregunto al usuario, ¿no? Lo convierto en entero, por ejemplo. Dime un número. Vale, y ahora este número lo tengo que comparar con el número secreto. Si el número es mayor que el número secreto, me dirá, el que buscas es menor, etcétera, ¿no? Le diría, if valor menor, no, yo le he puesto mayor, que en un secreto, el número secreto es menor. Si el valor es menor que en un secreto, si tecleo menos, es mayor, ¿vale? Y si no, pues has acertado. Acertado. Y aquí se acabaría el programa, entonces voy a salir del bucle, le pongo un break, por ejemplo, ¿vale? Y acabaría. Y ya si quiero ser educado, pues pongo aquí en print hasta pronto. Vale. Esto lo ejecuto, me dice, dime un número. 3. El número secreto es mayor. 50. Menor. 40. Menor. 30. Menor. 20. Menor. Joder. 15. Menor. 11. 10. ¿Cómo? 5. 7. Es que, bueno, es que estoy tonto, ¿no? Porque me ha dicho antes. Bueno, a nivel matemático he suspendido, pero a nivel de programación lo he hecho bien, ¿no? Entonces, ni he querido contar el número de intentos. Bueno, este es el programa. La verdad es que el programa es muy sencillo y para este programa no tiene sentido utilizar programación orientada a objetos, ¿no? Pero, bueno, vamos a hacer el ejercicio para entender la filosofía. Todo esto voy a poner código estructural. Y lo voy a... Lo voy a comentar todo para que se quede ahí. Y ahora pongo código orientado a objetos. Bien, pues entonces tengo que pensar qué objeto voy a utilizar. El objeto que voy a utilizar es el número secreto. El número secreto. Es un número. ¿Qué atributos tiene? Pues solamente necesito como atributo su valor numérico. ¿Y qué métodos tiene? Bueno, pues puede tener el método intenta, es decir, un método al que yo le introduzco un valor y que ese método me devuelva si es mayor o menor. Es decir, esto metido en una función realmente. Entonces, por ejemplo, yo declaro la clase número. Dentro de la clase número voy a declarar el método, tengo en algún momento tengo que pensar de qué manera voy a generar el número automáticamente. Entonces, lo puedo hacer de una manera más avanzada. Bueno,
luego lo contaré, lo que es un constructor. Lo puedo hacer creando una función que resetee el valor del número secreto, por ejemplo, que lo genere de nuevo. Yo puedo hacerlo así. Digo, la función reset. ¿Recordáis? Si es una función a la que voy a invocar desde el objeto, pues el objeto entra como parámetro con la palabra reservada self. Como he dicho antes, que todos los métodos, los métodos de las que se escriben en las clases tienen que tener la palabra self. Entonces, aquí hay que hacer, de alguna forma, hay que asignar un valor aleatorio. Hay que llamar a la función que tengo programada ahí más arriba, ¿vale? Randint, perdón. ¿Vale? Esto se lo tengo que asignar a un atributo de número. Entonces, como es un atributo del objeto al que estamos llamando aquí, pues sería self. Bien, ahora ¿de qué manera le voy a llamar al valor numérico que tiene el número? Pues valor, por ejemplo. Valor sería un atributo. Yo este atributo lo puedo declarar aquí o no declararlo. Yo puedo poner aquí valor igual a 0, por ejemplo, y sería el atributo que tendrían todos los números cuando los instancio, cuando los creo de nuevas. Si lo pongo aquí, no se va a dar de alta ese valor, no va a existir, ese atributo no va a existir hasta que no se ejecute este método. Entonces aquí estoy en un cierto riesgo de intentar utilizar el objeto sin haber declarado el atributo, ¿eh? Pero bueno, yo voy a seguir así y vais a ver lo que pasa. Con esto, este método crearía un valor aleatorio para ese objeto. Y luego, el otro método que quiero utilizar es el intento de adivinar el número. Le voy a llamar directamente intenta. Sobre el objeto vamos a hacer un intento con un número. Bueno, voy a poner, no sé si voy a llamarle intento para que cada variable tenga su sentido. ¿Vale? Entonces, esta función lo que tiene que hacer es lo que hacía aquí antes, ¿no? Si está acertado, devuelve un acertado. Si no está acertado, pues devuelve otra cosa. Lo voy a programar pues más o menos igual. Si el intento es menor que, aquí tengo que utilizar el valor del objeto. Es decir, el objeto es self y su valor es valor. Si el intento es menor que el valor, entonces voy a decir directamente, bueno, en este caso, como es un método, una función, en lugar de poner un print como aquí, podría poner el print también aquí dentro. La verdad es que podría ponerlo. Podría poner aquí el print o hacer un return. Prefiero hacer un return. El número secreto es mayor. Y ahora, sí, igual que antes. Si el intento es mayor, que es el punto valor, el número secreto es menor. Hemos visto si es menor o si es mayor. Si no es ni menor ni mayor, es que es igual. Entonces, bien, esto ya está programado. Ya son características propias de la clase número. Casi sería más bonito llamarle aquí número secreto, porque número es demasiado genérico y esta clase en realidad es una clase específica de números secretos, porque es una clase que tiene un valor y luego tiene un método intento. Es un método que lo que hace es devolver si has acertado o no en un intento de adivinanza. Bien, programa principal. Perdón. Pues aquí lo primero que hay que hacer es instanciar el objeto. Vamos a crear un número secreto que va a ser igual y ahora hay que llamar a la clase
De esta manera lo instancio. De esta manera lo que hago es que reservo un espacio en memoria, en mi disco, en memoria, en mi ordenador, con las características que tiene la clase. Le guardo espacio para guardar la variable para estos dos métodos. En principio, ahora mismo la variable no está ni siquiera asignada hasta que no se ejecuta este método. Luego, ahora después vamos a ver de qué manera mejoramos eso. Vamos a realizar el cálculo, a asignarle su valor. ¿Cómo se asigna? Pues llamando al método reset. El método reset es de la clase número. Como num secreto es de la clase número, pues puedo decir num secreto. Y ahora, cuando le doy al punto, Python me dice que este objeto tiene métodos intenta y reset y el objeto valor, el atributo valor. Bueno, pues lo que voy a hacer es reset. Con esto creo un número al azar. Ya está creado. Y ahora, esta es la clave de la programación orientada a objetos. Ahora es cuando ya voy a llamar a sus métodos para comprobar si acierto o no. Voy a meterlo en un while true para realizar una serie de intentos sucesivos hasta que acierte, y lo que tengo que hacer en cada uno de los intentos, igual que antes, es preguntarle al usuario, por un valor, por un número. Lo voy a poner así. Intente adivinar el número. Vale. De aquí ya tengo la variable valor con el número intentado, ¿no? A ver si. Entonces ahora directamente yo puedo llamar de esta manera. Puedo hacer esta variable comprobación, puedo asignarle la salida del objeto en un secreto, el método intenta. Y le paso como parámetro valor. Vale, esto está llamando al método intenta definido para los objetos num secreto, en la clase número. Entonces, ¿el método cuál es? Este. ¿Y qué le está pasando como parámetro? Valor, porque ya sabéis que self es el propio num secreto, el propio número. Entonces le está pasando por valor, por valor, le está pasando la variable valor. Y lo que hace es que comprobación es igual, es decir, comprobación se queda con lo que devuelve el return. El return ha devuelto o esto, o esto, o esto. Si ha devuelto acertado, terminamos. Pero si no ha devuelto acertado, lo imprimes. Entonces yo lo voy a hacer así de sencillo. Bueno, sí, primero, lo imprimo en todo caso, ¿no? O puedo imprimirlo después, da igual. Si la comprobación es igual a acertado, ya le pongo lo mismo, la misma cadena. Bueno, me falta aquí otro igual, ¿verdad? Porque es una cadena. Si es eso, ya está. Salte del bucle, porque hemos terminado. Y si no, bueno, lo de imprimir debería hacerlo también con acertado, ¿no? Si lo pongo aquí no me lo imprime. Entonces voy a ponerlo aquí. A ver. Me deja quitarle la sangría. Vale. Y ya, aquí nos despedimos. Fijaos un poquito en este código, darle una pensada, ¿vale? Y vamos a ejecutarlo. Intento adivinar el número, 50. El número secreto es mayor, 75. 60. Ya está, acertado. Ahora, ¿habéis visto qué bien? Bueno, realmente el código del programa orientado a objetos es más largo que el código en este caso, ¿no? Porque estamos hablando de unos ejemplos muy sencillitos. Pero hemos definido aquí muy bien cómo se tiene que comportar nuestro objeto, qué características tiene y qué métodos. Y ahora voy a hacer una mejora. Voy a dar como divina 2. Y ahora voy a hacer un pequeño cambio para introducir ya el último concepto, que he pasado un poco de puntillas sobre él, que es el concepto de
constructor, el método constructor. Cuando yo instancio un objeto, como he hecho aquí, en principio, lo único que he hecho ha sido generar un espacio, generar una entidad a la cual se le pueden, la cual tiene dos capacidades, que son la capacidad de resetearse y la capacidad de que si le mandas un valor, te devuelve si está cerca o no, si es mayor o menor que el interno, el que tiene ella guardado en su memoria. Claro, aquí, si yo no llamo a reset, aunque yo instancie el objeto, no va a tener ningún valor dentro, porque el valor se le da cuando se ejecuta el método reset. Esto no tiene mucho sentido. Si yo le ejecuto este programita, intento adivinar el número, me da un error. ¿Por qué? Porque hasta aquí no había ningún problema, pero cuando entra en el bucle, cuando yo le doy el valor que estoy intentando adivinar y él recurre al método intenta, ¿vale? Pues se mete en el método intenta y aquí este valor sí que viene porque se lo he dado yo aquí en el programa, pero aquí cuando intenta comparar el valor de intento con un atributo llamado valor, resulta que el atributo no se le ha asignado en ningún momento. Entonces es un poco inconsistente. Esto no tiene sentido. El número, en el mismo momento de instanciarlo, aquí ya debería tener un valor. Sería lo lógico, ¿vale? Es decir, el programa ha funcionado con la otra estrategia, pero lo lógico es que en el momento que yo instancie un valor ya tenga una serie de valores predeterminados. Si yo instancio una bicicleta, pues ya tiene que tener, en el momento que creo la bicicleta, ya le tengo que decir qué características tiene, qué color, qué marco, qué ruedas, lo que sea. Entonces aquí lo que falta es el concepto que se conoce como método constructor. Y es que esto que he programado yo aquí como reset, en realidad, esto sería algo que me interesaría que se ejecutara siempre que se crea un nuevo objeto, que se genere su valor. Entonces, ¿esto cómo se hace? Pues se hace con lo que se conoce como método constructor. El método constructor tiene una sintaxis muy clara y es que se llama init, se llama siempre así, ¿vale? Init con los guiones bajos. De esta manera, simplemente de esta manera, cambiándole el nombre, ya no necesito llamarlo en ningún momento. Esto no tengo que llamarlo, sino que cuando invoco a la clase, se ejecuta automáticamente el método constructor. Con lo cual, este programa ahora es una pequeña variación sobre el anterior, pero ahora tiene sentido. Ahora es más orientado a objetos, porque tiene una declaración de clase, un método constructor y un método propio del objeto, de la clase en cuestión. Entonces lo lanzo, intento adivinar el número, 70, 50, 40, 35, 38, 37, 36, ahora ya aceptado. Y muy bien, con esto es una pequeña introducción a la programación orientada a objetos. Espero que hayáis entendido algo y si no, pues lo complementamos con lo que veamos en clase, si es que estáis viendo este vídeo a partir de las clases de programación en Python. Muchas gracias y hasta pronto.